Gloria al Señor. En esta hora quiero invitarles para que leamos la carta a los Hebreos, capítulo 4. En el versículo 14 y el versículo 15, estos dos versos de las Sagradas Escrituras quiero compartir con todos ustedes en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, la santa palabra del Señor, esa palabra que nos alienta, ¿verdad que sí? Reitero, carta a los Hebreos, capítulo 4, el verso 14 al 15, donde hallamos: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero titular esta enseñanza en el nombre de Jesús: Jesús se identifica con nuestro dolor. Jesús se identifica con nuestro dolor. Ubíquese, tenga la bondad. El escritor a los Hebreos está diciendo de lo que hizo nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, para poder identificarse con nuestro dolor, con nuestra angustia. Él traspasó los cielos. Y para llegar a nosotros lo hizo como hijo. Siendo el Padre, se acercó a nosotros como hijo. Y Él se acercó a nosotros para que sepamos que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y el escritor a los Hebreos está hablando: retengamos nuestra profesión. El cristiano tiene una profesión que no la ha adquirido en una universidad, en una institución educativa, sino que esta profesión que hemos adquirido es porque el Señor Jesucristo fue el que trazó el camino para que usted y yo podamos ir por esta carrera que tenemos por delante. Pero en medio de este transitar nos encontramos que estamos en un tabernáculo hecho de carne. Y por lo tanto tenemos dolor, angustia que nos rodea. Y usted mira que a lo largo y ancho de la Biblia, las páginas de la Biblia están cargadas de personas que lloraron mucho. Hay personas que delante de Dios tuvieron ese clamor. Y llorar no es pecado. Llorar y mostrar que hay tristeza, eso no es pecado. En la Biblia encontramos muchos personajes que tuvieron momentos de tristeza y de dolor. Y algunos exclamaron delante de Dios pidiendo la ayuda, y nuestro Señor los socorrió. Y me gusta lo que dice el escritor a los Hebreos cuando nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús en su manifestación en carne como hijo, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Es que Jesús se identifica con nosotros. Él se identifica con lo que sentimos. Él sí sabe lo que está pasando por nuestras vidas. A veces decimos: es que nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él se identifica con nuestro dolor, con lo que está pasando. Porque para Él, hermano, Él, lo que le pasa a usted y lo que me pasa a mí, Él no lo ignora.
Por eso dice la Biblia que Él sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es saber que el Señor se identifica con cada uno de nosotros y que Él no es, hermano, ajeno a lo que nos pasa, a lo que pensamos, a lo que sentimos. A veces las personas que nos rodean, las lágrimas que salen de nuestros ojos, a veces son hasta ignoradas. Pero qué bueno es saber que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene un redoma para todas nuestras lágrimas. Y la Biblia habla de que allá en el cielo está ese redoma, que son las oraciones de los que buscamos del Señor. Allá en nuestra soledad, allá tenemos un rinconcito en nuestra habitación, o no sé dónde lo tiene usted, donde allá clamamos al Señor, y solamente hay uno que nos entiende, aun cuando no sale palabras de nuestra boca. Hay uno que sí sabe lo que está pasando con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Y es por eso que en esta hora quiero decirles que lo que el escritor a los Hebreos nos dice, que Él se compadece de nosotros. Así dice el salmista, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Alabanzas al nombre del Señor Jesucristo. Y está diciendo que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, es que si usted le dice a alguien que usted está débil, alguien podría hasta asombrarse, pero usted, y el que busca a Dios, y no es el que está en los ayunos, no es el que está clamando a Dios allá y estás que es que débil, pero el Señor, Él sí se compadece cuando le decimos, Señor, estoy débil, y Él se compadece de nosotros para ayudarnos. ¿Quién de nosotros, digamos la verdad, quién de nosotros no se ha sentido solo? Sabemos que es verdad la palabra de Dios, que la Biblia dice que todos los días el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo. Eso lo sabemos. Pero a veces, hermano, es tanta la angustia que creemos que estamos solos. Pero sabe, hermano, que hasta en eso el Señor, en su humanidad, la Biblia declara que Él se sintió desamparado. Oiga, nuestro Señor, sí, el Maestro, al que estamos creyendo, al que le estamos siguiendo, al que estamos buscando. Y claro, este es un texto mal interpretado por aquellos que creen en varias divinidades, diciendo, vea, y ese no, ustedes no pues son los que dicen que Jesús es Dios, y Él ¿por qué se sintió desamparado? No han podido comprender que Él era verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Y la palabra del Señor nos dice, hablándonos claramente, cuando el Señor Jesucristo estaba ya en la cruz del Calvario, bendito sea el nombre del Señor Jesús, Él exclamó, como hombre, exclamó en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo le pregunto a usted, ¿qué es sentirse desamparado? ¿Qué es sentirse desamparado? Y yo creo que podemos decirlo. Eso significa que no tiene ayuda, que no tiene amparo, que no tiene protección. Las Sagradas Escrituras nos dicen en Mateo capítulo 27, el verso 46. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Jesús ahí en esas palabras citó este salmo para traer la atención sobre esta situación y al hecho del que Él estaba llevando a cabo en el cumplimiento allí en la cruz. No puede describir una separación real entre el Padre y el Hijo, porque Jesús es el Padre. Jesús dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. La Biblia indica que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el verso 19 nos dice, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniendo en cuenta los pecados de los hombres y confiándonos la palabra de la reconciliación. Jesús era Dios Padre manifestado en carne para reconciliar consigo al mundo. Pero el grito de Jesús en la cruz no significó que el Espíritu de Dios había salido del cuerpo, sino que no había ninguna ayuda del Espíritu en su muerte sacrificial. No es que una persona de la deidad fuera abandonada por otra, sino más bien que la naturaleza humana sintió la ira y el juicio de Dios sobre los pecados de la humanidad. Allí no habían dos hijos, uno ni vino, sino que lo que la Biblia habla de la doble naturaleza del Señor, la divina y la humana, fundidas en una misma persona. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, según nos dice Romanos 6:23. Cristo tomó nuestro lugar y sufrió la muerte que merecíamos. Romanos 5:6 nos dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie que viva en la tierra ha sentido esa muerte en el grado más profundo. Hechos 17:28 nos dice, porque en Dios todos nosotros vivimos, nos movemos y somos. No debemos presumir en ninguna manera en que el Señor no pueda identificarse con la angustia y el dolor que usted y yo podamos sentir en alguna situación, porque Él lo vivió en carne propia. Él lo sintió en carne propia. En Hebreos, el capítulo 9, el verso 14 dice que Cristo se ofreció a sí mismo a Dios por medio del Espíritu Eterno. Por otra parte, Jesús dijo a sus discípulos con respecto a su muerte, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gracias al Señor Jesucristo por mostrarnos la vida, por mostrarnos que en Él hay abundancia y que en Él hay vida eterna. Nosotros sabemos, hermanos,
que si el Señor en su humanidad clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está mostrando, hermano, esa identificación con todas aquellas cosas que nos pasan a nosotros. Es que a mí nadie me entiende, es que a mí nadie me entiende el dolor que yo estoy sintiendo. Aún de aquellas madres que lloran a sus hijos, aún con esas madres también el Señor se identifica. Con aquellos padres que sienten dolor por sus hijos que no están en el camino del Señor, Jesús se identifica con ellos, porque el Señor sabe muy bien qué es el dolor. Dice la palabra del Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 35, el verso 4 y 5. Decid a los de corazón apocado. Apocado significa acobardado. Confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Isaías 52, el verso 6 nos dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios, que es todopoderoso, lo sabe todo, pero el hombre no lo sabe todo. Nuestro Dios es un misterio para muchos todavía, que Él, siendo espíritu, se haya manifestado en carne. Vea, hay gente que no logra entender esto. Pero nosotros tenemos la revelación del Señor Jesucristo. Y gracias al Señor Jesucristo, como nos dice Colosenses 2:9, porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El Señor Jesucristo es más que suficiente. De su plenitud hemos recibido todos, como creyentes estamos en Él y Él está en nosotros y estamos completos en Él. Hermano, un cristiano que no ha comprendido esta parte se va a sentir incompleto, porque no ha comprendido esta gran verdad, que nosotros estamos completos en Él. Y si estamos completos en Él, no nos hace falta nada. Lo que tenemos en Jesucristo, podemos decir: en Jesucristo lo tenemos todo, porque Él es nuestro Dios. Una de las preguntas que se hace mucho es: bueno, y si yo tengo al Señor, ¿por qué sufro? Si yo tengo al Señor, ¿por qué yo tengo que padecer el dolor? Pero ¿por qué, si yo soy del Señor, tengo que vivir cosas, hermano, que a veces uno no encuentra ni las respuestas a esas preguntas? Hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos y a veces le decimos: pastor, dígame usted. Imagínese, si no lo sabe usted, que lo está viviendo, ahora dígame el pastor. Bueno, porque hay cosas que yo tampoco las sé. Porque hay cosas que no las entendemos, porque el Señor las permite. Porque el Señor permite que tengamos tristeza, que tengamos dolor, que tengamos angustia, que a veces no entendamos ni siquiera lo que nos pase. Pero aún con todo eso, yo quiero decirle a la iglesia del Señor que aunque hay cosas que no entendemos y las sufrimos y las vivimos, Él se identifica con nuestro dolor y no nos desampara, sino que ahí está con nosotros, reconfortando nuestros corazones, consolándonos, ayudándonos con su protección y su amparo, para que salgamos adelante de en medio de nuestra tristeza y de nuestro dolor.
Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor, estando en la cruz, dijo unas palabras que no solamente tienen que ser en el momento de la muerte, sino que hacen parte de una decisión diaria de los hijos de Dios. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que Jesús expresó cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Esto lo hallamos allá en San Lucas 23:46. Nadie, ningún ser humano ha visto jamás a Dios. Sin embargo, Dios se ha mostrado de forma encubierta en la antigüedad y de manera especial se manifestó en Jesucristo, dice la Biblia. En San Juan 1:18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El desarrollo de su plan para salvar al hombre caído, pecador y condenado al infierno, sin esperanza, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios, en el cumplimiento del tiempo, se manifestó en carne. Ciertísimamente fue el mismo Dios y no otro quien se manifestó en carne. Es decir, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra carne se refiere a la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Y eso solo puede interpretarse como que Dios ha asumido plenamente la existencia humana a fin de llegar a ser igual a los hombres. ¿Para qué lo hizo el Señor? Para identificarse con nuestra situación. Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 2. El verso 10 en lo adelante dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, aleluya, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. De manera que Jesucristo, el Dios invisible, se hizo visible en Cristo. Por eso Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, el verso 3 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo, hablando Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sabe que ese es el problema de los incrédulos? Que no les resplandece la luz, porque el enemigo apaga el entendimiento en ellos para que ellos no puedan ver la luz del evangelio, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que eso trae dolor.
Yo sé que a usted le ha pasado que uno empieza a hablarle a una persona de la palabra de Dios, y eso que usted, para usted es tan clarito, para usted es algo que hasta un bebé lo puede entender, y usted empieza como a explicar despacio, pero la persona le dice: es que yo no entiendo eso, yo no lo comprendo. Y ahí es donde uno realmente puede darse cuenta que es un milagro de Dios que nosotros podamos comprender esta gran verdad que ni los teólogos trinitarios han podido entender: que Jesucristo sea el Hijo, el único Dios verdadero que se manifestó como Hijo siendo Padre. Eso no lo entienden aún con todos los estudios que puedan tener, pero Él lo hizo. Y la palabra del Señor nos dice que Él, siendo lo que es el león de la tribu de Judá, se hizo cordero. Siendo rey, se hizo siervo. Siendo sacerdote, el sumo sacerdote, el Dios al cual había que ofrecerle el sacrificio, Él vino como sacerdote, fue el templo, fue el que se sacrificó, fue el holocausto. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu, y no hay otro tan fiel y verdadero como Él. Pero mire, hermanos, Él, gimiendo en su espíritu, hizo un clamor. Aparece allá en San Marcos 8:12. Y dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dice en San Lucas 10:21: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. La palabra del Señor nos dice en San Juan 11:33: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció. Mire esto: se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Cierto que es duro cuando usted está llorando por algo que a usted le duele y que alguien lo esté mirando, y en vez de compadecerse de usted se burle o no sienta lo que usted está sintiendo? Pero estamos delante de uno que puede compadecerse de nuestras debilidades y se conmueve cuando hay un corazón que llora, que a veces no entendemos lo que pasa, pero Él se conmueve con nuestro dolor, con nuestra tristeza, y se identifica de tal forma que con su presencia nos hace sentir: no temas, yo estoy contigo. 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Tienes un no temas para cada día, porque Él sabe que nosotros somos medrosos. Dice la palabra del Señor en San Juan 13:21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hasta en ese momento, hermano, había uno que lo iba a vender. Había uno, digámoslo en palabras castizas de nosotros, había uno que le iba a enterrar el puñal. Y hasta por ese el Señor se estremeció. La palabra del Señor nos dice, mire, hermano, cómo se identifica el Señor con nuestras tristezas. Allá en Mateo 26:38, entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí
y velad conmigo. Eso se lo dijo el Señor a los discípulos. Mi alma está triste hasta la muerte. Mire, hermano, que la tristeza que usted pueda sentir no es más grande que la que sintió Cristo. Porque la tristeza del Señor era hasta la muerte. También le dice el Señor allá en San Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Esto nos presenta, hermano, que nosotros somos afectados por los temores, somos afectados por los miedos, somos afectados aún por la muerte, hermano. Esa mortandad que día a día estamos escuchando noticias, murió y hay un número significativo de personas, y entre ese número de personas hay personas que queremos. Y eso nos afecta. Digámonos la verdad, eso nos afecta. Eso nos pone triste. Sabemos que el que duerme en el Señor duerme. Pero aún, hermano, ese cuerpo ya no lo veremos. Estará ausente para nosotros y presente para el Señor. Pero aunque eso lo sabemos, eso produce tristeza. Yo sé que en esta hora alguien puede estar afectado por una situación de dolor, por una incomprensión, porque a veces las incomprensiones familiares, hermano, eso trae angustia. Cuando usted no se puede entender con su hermano, con su familiar, cuando usted quiere arreglar las cosas, pero como que no hay una conciliación, eso afecta, hermano. Eso trae dolor, trae tristeza a nuestras vidas. Y sabemos, hermano, que, y lo tenemos claro, que si yo tengo problemas con mi hermano, con mi hermana, con mi familiar, y no arreglo esa situación, hermano, por más ayuno que haga, no me voy con el Señor. Eso afecta, hermano. Eso afecta mi comunión no solo con mi hermano, sino con Dios. Y nos cuesta, hermano, porque esta carne a veces no se quiere doblegar, no se quiere humillar. Y a veces el dolor en muchos produce orgullo. Porque alguien te va a ayudar y no me ayude, que estoy bien. Y por dentro está muriendo el dolor. Yo estoy bien, no me ayuden, no. Tengamos corazones humildes, tengamos corazones mansos. Y si la iglesia nos quiere ayudar en oración, dejémonos ayudar. Porque la iglesia cuando clama es a uno que puede compadecerse de nuestras debilidades, de nuestros quebrantos, de nuestro dolor, de nuestra tristeza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos en esta hora cristianos que están derribados. Hay cristianos derribados en este momento. Pero sabemos muy bien quién es el único que puede levantarnos. ¿Quién es el único que puede sustentarnos? ¿Quién es el único que puede ayudarnos? El salmista preguntó: ¿y quién es el hombre para que te acuerdes de él? Hermano, ¿usted no cree que Dios tiene muchos asuntos que resolver? Yo sé que sí. Pero la Biblia dice que cuando hay un corazón contrito y humillado, la Biblia dice que Él no lo desprecia. Hermano, como es de duro pedir ayuda y que nadie le ayude, eso es muy duro. Oh, pero qué bueno es buscar de este Dios que se identifica con lo que nos pasa, con lo que nos está sucediendo. Porque cuando nos humillamos delante de Él está ahí presente. Él está allí para ayudarnos, para fortalecernos en esa hora. Yo le agradezco al Señor, hermano, que en los momentos más angustiosos de mi vida yo he podido sentir su presencia. Hermano, es que eso es lo que lo reconforta a uno. Y eso es lo que lo llena a uno de gozo. Porque el Señor Jesucristo sí te entiende. Él sí nos entiende a nosotros.
Y así como Él, en los días de su carne, Él sintió angustia hasta su alma, hasta la muerte, como dice la Escritura, Él en este momento puede compadecerse de lo que te está pasando. Y yo sé que hay hermanos que dicen, hermano, es que ni siquiera yo me entiendo. Hasta lo que tú no entiendes de ti mismo, Él sí te entiende. Él sí te comprende. Por eso dice la palabra del Señor, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, esto es maravilloso, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir que en el Señor ya tenemos sanidad del alma, del cuerpo y de todo lo que nos pasa. Él nos puede sanar.